comportamiento, ¿no? No sé cómo veis la historia, está un poquito dura. La historia es de un accidente de tráfico en el que un señor, ese señor que es el protagonista, pues se encuentra uno que viene bebido, un joven, inconsciente, pues estas cosas que hacen los jóvenes, que no saben lo que hacen, y al final mata a su esposa y no sé si un hijo o dos hijos, ¿no? Mata tal. Bueno, eso me se queda bloqueado durante un tiempo, tal, pero al final decide y se da cuenta que tiene que pasar páginas, tiene que tal, y termina perdonando al muchacho que sale ahí, que eso es verídico, o sea que es una noticia que fue verdad. Es un poco fuerte, es un poco impactante, pero bueno, para lo menos para abrir el apetito, esa era la idea. Bien, vamos, yo daré todas las semanas, os daré una hoja con todo lo que explique. Pero más importante que la hoja y la aplicación es lo que vosotros tenéis que hacer. Entonces, esto se llama, si veis el nombre, Camino del Perdón. No le hemos puesto ese nombre porque eso no dice nada, le hemos puesto curso, porque eso sí lo entendemos todo. Un curso, pues vas a un curso para aprender a escribir a máquina, o para aprender informática, o para aprender, no sé, algo de mi empresa, o hago un curso sobre el perdón. Entonces, ese lenguaje es mucho más inteligible, que decir, el camino del perdón. ¿Y qué es el camino del perdón? En el fondo, es un camino que hay que hacer. Si nosotros queremos llegar a un sitio, a una meta, hay que caminar. Y ese camino tenemos que hacerlo cada uno. O sea, no vale atajo de decir, pues yo me voy a subir en un hombro de otro, o me lleva en brazos, tal. Hay que hacerlo personal. Si tú quieres llegar al perdón, lo que significa el perdón, que es una cosa profunda y una cosa complicada y difícil, hay que hacer el camino. ¿Qué significa hacer el camino? Pues hay que andar. Hay que hacer unas tareas, hay que hacer una serie de cosas, y son, bueno, pues son, sí, pues un camino, no sé si habéis hecho una vez peregrinación, pero el camino es duro, tiene sus momentos bonitos porque ve la naturaleza, pero a veces llueve, a veces hay cuesta, a veces hay calor, a veces, o sea, caminos son caminos. Sin embargo, bueno, el camino también es una experiencia espiritual donde la persona pues va dejando cosas, va descubriendo cosas, va haciendo cosas nuevas, hace amistades, en fin. Pero la imagen más bonita o mejor identifica lo que vamos a hacer es un camino. Lo digo esto porque el que piense que esto son charlas, meditaciones, para tener ideas bonitas sobre la misericordia, el perdón y tal, no pierda tiempo. O sea, esto no merece la pena, hombre, son charlas bonitas, y a ver es que sí, pero que realmente si tú no ejercitas y no haces las tareas un poco, el ejercicio que se te pide, no te va a servir casi de nada. Eso quiero dejarlo claro porque al final es importante que no son deberes, son ejercicios, pero que si queremos profundizar, tenemos que hacerlo. No todos, pero por lo menos la gran parte. No sé cuántos son al final, pero son bastantes, ¿eh? O sea, cada semana habrá unas tareas. Esta semana, para nosotros no mucho, hemos puesto nada más que una. Para que no vaya el primer día y diga, pues ya no vengo más. Pero que habrá días que haya que hacer 4 o 5. Por eso tenemos una semana por medio. Y son, bueno, ejercicios que a lo mejor uno lo puede resolver. Sí es importante que tengamos un cuaderno de trabajo, ¿no? Para que vayamos tomando nota. Ese cuaderno no lo vale nadie. No vale nadie, o sea que no hace falta luego presentar los ejercicios y tal, sino que se trata donde yo pueda expresarme. Yo creo que el ser uno sincero y de expresar lo que siente y expresar lo que ha vivido, tal, eso hay que hacerlo. Entonces es muy importante que tengamos ese cuaderno donde nosotros podamos expresarnos libremente. Si tengo yo que decir un insulto, lo diga ahí. No estoy decir la cara a la persona, pero sí lo diga en el cuaderno y me desahogue. Es decir, hay que echar el veneno fuera. La primera tarea es, si normalmente estamos aquí porque nos han hecho un daño o lo hemos hecho. Vamos a suponer que no lo han hecho. Puede ser el caso que muchas veces, ¿y quién? Tú has empezado, pero yo he respondido, pero, o sea, que es mutuo, ¿no? Pero vamos a suponer el supuesto de que me han hecho un daño. Soy la víctima. Bueno, pues cuando me han hecho un daño, a mí en mí se ha quedado ahí como un veneno, ¿no? Se ha metido dentro un veneno, que es lo que me está produciendo una infección y una intoxicación. Yo tengo que echar eso fuera. Eso es lógico, lo que hace cualquier médico cuando llega una persona con infección es atacar la infección y, por supuesto, el cuerpo la echa fuera. El cuerpo se busca sistemas para expulsar esa infección, ¿no? Pasa con los virus, pasa con todo. Pues nosotros también tenemos que echar fuera ese veneno, que nos está haciendo daño. Y a veces sin querer nos está infectando todo y no nos deja vivir. Entonces tenemos que echar fuera. ¿Cómo se echa fuera? Pues primero haciéndonos conscientes de ello, y eso se hace a través de escribirlo. Yo creo que hay una metodología en psicología que es escribir, y yo creo que es muy práctica, muy buena. No es suficiente, pero es un primer paso muy bueno. Entonces, escribimos las cosas, lo que sentimos, lo que tal, pero sin tapujos. Porque si yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, hablo con el cura y le estoy contando lo que siento, digo, esto no se voy a decir porque va a pensar, pues mira, esto es lo que estás sintiendo. Entonces ya empezamos a cortarnos, empezamos a mentirnos, no. Pero eso es bueno que sea en un cuaderno. Un cuaderno que no está para que lo lea todo el mundo, sino para guardarlo nosotros, pero que lo pongamos, que lo saquemos. Y eso se saca cuando se escribe, se objetiva. Y yo tengo aquí un daño. Luego habrá una segunda etapa, más adelante, que luego lo veremos esa etapa,
¿Dónde será bueno que podamos hablar con alguien? Una persona de confianza. No tiene que ser un sacerdote, tiene que ser una religiosa, pueden ser, ¿no? Pero puede ser simplemente una persona con la que tenga mucha confianza, o puede ser, si estamos en Alfa, pues mi anfitrión, o puede ser, si hemos hecho el taller de oración, la que va al taller, o sea que una persona que yo tenga confianza y con la que pueda hablar. Y luego la última etapa, al final del todo, cuando acabemos el camino, pues vamos a ofrecer que uno se confiese y reciba el perdón del Señor, el que en definitiva. Pero es que el camino es espiritual, es un camino de cercanía al Señor, es un camino donde nosotros no podemos perdonar, eso es el IU, no podemos perdonar. Si pudiéramos perdonar no estaríamos aquí, no tendría yo clientes, ¿o sí? Si estamos aquí es porque no podemos perdonar. Lo hemos intentado, pero no podemos. Es que lo que me hizo es que no lo puedo perdonar, es que no lo puedo olvidar, es que mira, lo quiero pero no puedo sacar. Por eso estamos aquí, ¿no? Pues no podemos perdonar. Pero se puede perdonar. Es decir, hay salida. Necesitamos, primero de todo, sinceridad. Es decir, necesitamos reconocer la herida, reconocer el daño, reconocer la ofensa. Segundo, por supuesto, y que se pare. Que se pare. Está claro. Una persona que está siendo maltratada no puede hacer el curso de perdón. Tiene que irse a un tribunal a lo mejor, o a un psicólogo, o otra cosa. O sea, suponemos que el daño se ha hecho y ya está hecho y no tiene ese remedio, pero no estamos defendiendo ni mucho menos que perdonemos a un maltratador y que siga maltratándonos. Eso, primero de todo, es parar. Pero bueno, supuesto que ya se ha parado, primero es reconocer el daño, reconocer que a mí me han hecho daño, o sea, han usado de mi confianza, de mi dignidad, la han pisado, etc. Esa es la primera etapa, que la vamos a trabajar durante un mes. Después, segunda etapa, vamos a ver cómo salir de ahí, haremos el proceso, el camino, ya os daremos indicaciones para ir haciendo eso, y la última etapa pues sería el perdón. Entonces tenemos perdonarnos unos mismos, primero yo, luego que me perdone alguien, que es esa persona con la que puedo hablar, en el fondo necesito que me perdone también, y en tercer lugar, pues perdonarla yo a ella, que hace falta, el daño social también tiene que ser eso. Y por último, el perdón de Dios. Y el perdón a Dios. Ya veremos más adelante que muchas veces todas estas cosas se mezclan mucho y tenemos, es muy difícil decir, pero tú, ¿qué es lo que...? No, es que normalmente surge porque me han ofendido, pero luego después un se lía y dice, sí, pero yo también me he dejado en el fondo tal, o sea, que uno se siente mal con los demás, mal con uno mismo e incluso mal con Dios. Depende de cada situación, ¿no? Pero en el fondo va todo unido. Entonces, el perdón debe ser en los tres niveles. Tenemos que perdonar a nosotros mismos, tenemos que perdonar a los demás y tenemos que perdonar a Dios. Eso sería ya llegar un poco al culmen. Bueno, pues empezamos un poquitillo con el... Yo os iré explicando cositas, pero luego lo vais a llevar todo escrito, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, también luego, pues, yo estoy aquí. Lo que queremos es acompañaros en el camino. O sea, el camino hay que hacerlo vosotros, pero nosotros vamos a ir acompañando. Cualquier duda, cualquier dificultad, pues, echaremos una mano. Lo que no podemos es caminar por vosotros. Pero sí, por supuesto, si uno se desvía, mira, a veces me he perdido, pues es verdad, estás perdida, vuelve al camino por aquí. En ese sentido, pues te echamos una mano. Lo que no podemos llevarte en brazos. Entonces, seguramente todos empezamos el camino con ilusión, no todos lo acabarán. Eso es evidente. Y ojalá todos lo acabaran, pero no todos lo acabarán. Aunque así, ánimo, el camino es largo y merece la pena. Es durillo, pero merece la pena. Bueno, vamos a empezar un poquitillo viendo cosas sobre el perdón. Hoy vamos a hacer nada más que los conceptos, aclarar conceptos. Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, me la hacéis, porque yo lo que quiero hoy en este primer día es presentar un poco, presentar el método y sobre todo, más que presentar el método, aclarar conceptos. ¿Qué es perdón y qué no es perdón? ¿Vale? Tenemos mucho lío con estas cosas. Por ejemplo, yo perdono pero no olvido. ¿Es así o no? Bueno, pues eso, a ver, o yo quiero perdonar pero el otro no quiere perdonarme. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí quiero, no hemos peleado mi vecina y yo, mi hermana y yo sí estoy dispuesto a perdonar, pero ella no quiere perdonar. Entonces, ¿qué? Ese es lo que vamos a hablar un poquitillo, conceptos, ¿vale? Ideas sobre todo. Bien, empezamos un poquitillo, lo que queremos es comprender qué es el perdón y corregir las ideas erróneas. Que tenemos mucho cacao, que es un tema en el que todo el mundo hablamos, todo el mundo opinamos, y tenemos muchos líos que no son correctos. Vamos a empezar hablando un poco de tres cosas. La ira, no sabemos lo que es la ira, ¿no? Cuando se enciende la ira, la cólera, el resentimiento, la diferencia entre una cosa y otra. A veces todo esto, ira, resentimiento, venganza, tal, lo mezclamos y no es lo mismo. Cada uno tiene, vamos un poco a matizar los conceptos para hablar con propiedad. Y por último, el perdón. ¿Qué es y qué no es? Primero veremos qué no es y luego qué es. ¿Vale? Eso va a ser lo que vamos a ver hoy. Son tres puntos. La ira, que es una emoción,
el resentimiento, que es una infección, y el perdón, que es la curación. Esos son los tres conceptos que vamos a machacar y definir, que es eso en lo que se basa el curso de perdón. Una referencia a este dibujo. Este método es un método que se ha inventado en Norteamérica, está estudiado por solo un psiquiatra y un psicólogo, pero la Iglesia lo ha admitido y lo ha adaptado con sus claves espirituales. Los psicólogos que lo implementaron eran cristianos también, son cristianos, tienen un trasfondo cristiano, pero era psicólogo y un psiquiatra que estuvieron tratando personas con daños muy profundos, daños de incesto, daños de guerra, daños de cosas, y entonces este método está experimentado y está contrastado. Hay muchos más métodos sobre el perdón. El perdón es una cosa que antes no se ha tenido en cuenta y ahora se está trabajando muchísimo porque se han dado cuenta que la psicología lo había aparcado y sin embargo es una gran fuente de salud. Hoy en día la psicología va más por lo positivo, más que por lo negativo. O sea, no solamente no tener, sino ir hacia cosas positivas. Bueno, pues esto la Iglesia lo adaptó para un caso que nos hemos encontrado recientemente, que es el tema de las mujeres que han abortado. Se nos presentan a los sacerdotes en la confesión o en consulta personas sufriendo muchísimo porque han practicado un aborto cuando eran jóvenes o no tan jóvenes, y ahora pues de pronto vienen con unos síntomas que son síntomas muy dolorosos, de que oyen al niño llorar por la noche, de que oyen de que no pueden descansar, de que lo que han hecho no tiene perdón, y aunque les demos la solución no se sienten perdonadas. Eso no me encontrado caso, yo me he encontrado caso. Entonces, con todo esto de la Justicia Misericordia, la Iglesia ha hecho un método que se llama Proyecto Raquel. Raquel es un personaje bíblico, era la esposa de Jacob, la preferida, la Raquel. No sé si recordáis la historia de Jacob, que también veremos historia de la Biblia, veremos cosas de la Biblia. Pues Jacob se enamoró de Raquel, que era el amor de su vida, y dijo el padre que si quería casarse con Raquel tenía que estar 7 años trabajando para él. O sea, se aprovechó 7 años de pobre Jacob. Cuando estuvo 7 años trabajando, pues llegó la noche de boda, se hicieron la boda, como hacían con los velos estos, como están los burkas estos, bueno, los velos, se metieron en la tienda y cuando se despertó por la mañana le había dado gato por liebre, le había dado a la mayor, que se llamaba Lía, que no le gustaba a Jacob. Entonces dijo, hombre, 7 años trabajando, y dice, sí, pero es que en nuestra tierra la costumbre es que la mayor se case primero. Si quiere a la pequeña, otros 7 años tiene que trabajar. Entonces tuvo 14 años, llegó el pobre Jacob, tuvo 14 años, entonces se permitió la poligamia y tal. Esto es la Biblia, esto es la historia de la Biblia. Que no me entiendan. Bueno, pues entonces resulta que a los 7 años ya tuvo 2 hijos con Lía y ya a los 7 años se casó, a los 14 años se casó con Raquel, que era el amor de su vida. Ahora resulta que Raquel no puede tener hijos, es estéril. Entonces, lógicamente, pues el pobre Jacob se siente defraudado y se siente un poco tal y... Ella, viéndose a Raquel, viéndose potente, hay una costumbre en su tierra que le dice, yo no puedo tener hijos, pero puedes acostarte con mi esclava y yo reconozco al hijo de mi esclava. Había esa costumbre, ¿no? Se lo ponía en las piernas cuando la paría y era suyo también. Y entonces, Jacob estaba hecho imaginar, Jacob estaba. La otra hermana Lía también le entra en celo y dice, pues también quiero que tenga hijos con mi esclava. Total que apañó 12 chiquillos Jacob, los 12 tribus de Israel. 12 tribus, así la apañó. Oye, que esto es la Biblia, que la gente piensa que la Biblia es todo el rato los ángeles, da igual, y la Biblia tiene historia, Esto es la Biblia. Esto está en la Biblia, que no me estoy inventando, lo estoy resumiendo, pero que esto está en la Biblia con más detalle. Bueno, al final ya el Señor tuvo compasión de Raquel y le dio el primer hijo a Raquel. O sea, ese estéril que le puso José. ¿Recordáis que el hermano le tenía envidia? José nació con un don especial, que era el don de que podía, era un elegido de Dios y podía ver entre sueños y interpretar la voluntad de Dios a través de los sueños. O sea que ya Freud, que lo inventó eso hace 10 años, ya José tenía ese don de Dios de poder ver, interpretar los sueños y saber lo que Dios quería hacer. Un don especial. El padre, como era el hijo de Raquel, de su mujer favorita, pues lógicamente lo puso en carrera, lo puso a estudiar en lo que había en la época, le compró un traje, una túnica hecha de una pieza, con manga, y así la Biblia, con manga, ya lo leímos en la misa eso. Le puso su túnica tal, y lo puso a estudiar. Y los hermanos pues le tomaron celo. Tuvo un segundo hijo de Raquel que le pusieron Benjamín, pequeño, Benjamín, el último, el hijo 12. Los hermanos le entran celos de su hermano, viendo que está estudiando, mientras ellos están con la oveja, el otro, el preferido, y mira el soñador, un día tiene un sueño que dice que ve el sol y 11 planetas alrededor adorándolo, y que ve también la espiga y una está de pie, la otra adorándolo, y que es el sueño de sus hermanos postrados ante él. Ya, cuando le dicen eso, ya la catombe. Total, que decide encargarse. Decide encargarse a su hermano
bueno, matarlo, y decir que una fiera lo mató en el campo, un día lo manda el padre, allá leímos en la Biblia, o sea, ya lo leímos en la misa. Corto rollo, que veáis cómo los curas nos enrollamos, que es muy bonita la Biblia, muy bonita, pero Raquel, proyecto Raquel, ya no se me olvida el proyecto Raquel. Pues el proyecto Raquel es un proyecto que la Iglesia ha implementado para mujeres que están sufriendo el trauma que se llama síntoma posaborto. Y este método es el que está utilizando. ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta que este método también es trasplantable a otras muchas situaciones que no son de aborto, sino que son de situaciones de dolor y de sufrimiento, y así se ha empezado a popularizar esta metodología. ¿Vale? Eso es un poco lo mismo. Bueno, vamos a empezar con la ira. La ira tiene mala fama porque aparece entre los 7 pecados capitales. La ira es uno de los pecados capitales graves, aparece con mucha mala fama, pero vamos a matizar. La ira de por sí es una emoción, es un estado emocional interior, todos hemos padecido ira, y que se expresa luego en lo exterior. Interiormente tiene va con de sentimientos, cuando uno eso se enciende, pensamientos, empieza la cabeza a dar vueltas, empieza el corazón a inflamarse, y se enciende uno como si se hinchara, ¿no? Y está uno para estallar, estoy que estallo, o sea, la ira es así, ¿no? Es muy explosiva, una explosión, como cuando una cosa va a explotar y se pone así para punto y se nota uno que va. Y dice, me voy que exploto, o exploto, no me voy, me quedo y me exploto, ¿no? ¿Qué voy a contar? Si todos sabéis lo que es la ira, ¿no? Bueno, luego tiene una parte exterior. Es primero interior, sentido y también exterior, que son palabras y comportamientos. Cuando ya la cosa se expresa, explota uno y ya pues hace cosas o dice cosas que luego muchas veces se arrepiente. Es una emoción. Entonces es muy importante de que en sí misma no es mala, porque es la reacción que instintivamente tenemos en la naturaleza para defendernos de un agresor. Por ejemplo, cuando un animal nos ataca, lo que nos defiende es la ira, es eso. Por ejemplo, un golpe de Estado. Estamos reviviendo, ¿no? Nos enciende la ira diciendo, esto no se puede permitir, esto hay que hacer algo, eso es la ira. Ira buena. Ante la injusticia, vemos que le están pegando a una mujer en la calle y tú no dices, pues me da igual, ¿no? Si te entiendes, dices, esto no se puede permitir, nadie hace nada. Eso es ira. La ira buena diciendo, hay que hacer algo, a esa mujer le están pegando, a esa persona. O sea, que la ira no siempre es mala. Vamos a ver que hay ira buena y ira mala. Dependerá del origen, si viene de un acto racional o no, del objeto, si se dirige al pecado o al pecador. No es lo mismo prohibir una cosa que se está haciendo mal que ir a por la persona. Entonces el Señor muchas veces corrige, en el Evangelio corrige a Jesús actitudes, no a la persona, al pecado, ¿no? Y si dice el pecado, no el pecado. Bueno, pues la ira va contra el pecado, ¿no? También si es proporcionado o no, pero en resumen nos quedamos que hay ira buena y ira mala. Ejemplo de ira buena, tenemos esta otra cosa muy interesante, el Papa Francisco, político de esta mañana, está muy cansado de estar en Roma, está muy cansado, un regalo que le ha dado el Señor que no nos merecemos. Dice en la famosa Amor y Leticia, la última exhortación que sacó sobre la familia, dice una cosa muy interesante. Esto la Iglesia hemos tenido a veces un poco con todo este tema de cosas psicológicas hemos tenido el placer, bueno, el placer es sospechoso, hay que tener cuidado, el placer, las emociones, bueno, pues dice así de claro. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo. Sentir emociones, eso no es bueno ni malo. No es una emoción, es algo. Eso ya lo dice Santo Padre aquí. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Los deseos en sí, los rechazos en sí, pues no son ni buenos ni malos, son emociones. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido acompañado por una pasión. Lo que tú hagas a partir de sí. ¿Vale? Yo puedo pasar a una mujer y instintivamente uno dice, oye, qué guapa esa muchacha. Ahora, de ahí a decir, pues voy yo o voy a altar, o eso ya es la emoción en sí, ¿no? Es muy importante porque a veces la gente, ya Buda decía que los deseos son como las nubes en el cielo, hay que dejarlas pasar. No enredas en ellas, déjalas pasar, cuando pasan las nubes. Pues. Bueno, pero el Papa Francisco tiene más autoridad que Buda y que todas estas personas, pues lo que dice. Lo que es bueno o malo no es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados, y acaso de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlo y en los actos malos que le siguen. Es la decisión que uno toma libremente y los actos que uno hace lo que está mal, no la emoción. Creo que eso es importante porque las emociones no son controlables, los actos sí. O sea, sentir una emoción yo no lo puedo controlar. Sentir ira, eso no depende de mí. Yo veo algo que está mal y me increpo. Ahora, lo que yo haga después, sí, eso sí ya es libre. Es mi decisión y mi acto. ¿Vale? Sin preferencias. Tipos de ira. Tenemos ira buena o ira mala. La ira mala se distingue de dos formas. La violenta y el resentimiento. ¿Vale? ¿Qué pasa? No oye, ven para acá.
Tenemos, digo, hay ira buena, ira mala. La ira buena vamos a pasarla porque ya entendemos que hay ira cuando es proporcionada. Y la ira mala hay de dos clases, se divirtúa de dos formas. Una es violenta, que es cuando explota muy rápidamente. Hay personas que la hacen así, ping, ¡ah! Se crespan, ¿no? Ping, ¡ah! O sea, que es que no pueden soportarlo. Y otra que es más calmada, por dentro, pero se va calentando como el hierro. No hace así nada, pero una vez que se calienta, a ver quién luego... Entonces son dos tipos de ira mala. La violenta, que es explosiva, que muchas veces la persona casi parece un muñeco que la aprieta y salta. Esa da mucha gracia porque ya otra vez, ¡ah! Y pierde los papeles y luego después se viene abajo de un momento. Y esta, que no es tan explosiva, que es la más mala, que es el sentimiento que es por dentro, se va recociendo. Esa es la más mala. La otra, al fin y al cabo, explota y se desahoga. El problema es que muchas veces explota pues, no lo debe, ¿no? Una persona así explosiva entra a ver a los dos hijos pelearse y ¡za! Primero que pilla le da el galletón. Y a lo mejor es el inocente, pero no se lo piensa, no lo puede remediar. En cambio, esta ira sí que tiene más recarga, que la recámara que decimos. Decimos de una recámara. O sea, esto no es. Vamos, que no hace falta ser psicólogo para darte cuenta de esto. Ejemplos de ira buena. Ahí vemos, por ejemplo, a Moisés. Moisés estuvo con el Señor 40 días allí en el monte Sinaí, baja y se encuentra al pueblo que se ha hecho un becerro. Entonces Moisés dice, al acercarse al campamento y ver el becerro, la danza, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. O sea, dijo, con lo que ha hecho Dios por vosotros, yo ahí 40 días rezando con Dios y vengo con la ley que ha dado Dios y hace un becerro. Entonces dice que se encendió en ira. Lo dice la Biblia, Eso de 32. Y dijo a Aarón, su hermano, no se irrite mi Señor, sabes que este pueblo es perverso. ¿Vale? Un ejemplo de ira buena. Otro ejemplo de ira buena es San Pablo. San Pablo llega a Atenas y se da la vuelta por allí, por el Areópago, y ve que tienen allí 50 dioses, allí le han hecho una estatua a cada dios. Está el dios fulano, incluso a uno, al dios desconocido, eran muy supersticiosos los griegos, y por si acaso había alguno que no le habían hecho estatua, le ponían al dios desconocido para que no se enfadara, no lo castigaran, no le hicieran nada. Y entonces dijo San Pablo, este Dios desconocido vengo yo a hablar, es Jesús, para acá, para allá, y le suelta el sermón, a través de eso. Bueno, pues dice, cuando llegó, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se irritaba en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos, se irritaba, una ira santa, ¿no? Viendo tanto paganismo y tanta superstición, siente ira y se pone a practicar, ¿no? Era muy iracundo Pablo, tiene un potencial grandísimo. Este hombre no paraba, este hombre era un bicho, estaba alejando, estaba siempre parado. Y no era tranquilón. San Pedro a lo mejor explotaba además, pero este estaba, y así hizo tantas cosas, muy buenas. O sea que Dios también usa la ira, a veces con un buen fin. Es una reacción, es una emoción buena. Bien usada es muy buena, porque nos da mucha fuerza. El problema es que muchas veces no se usa bien, porque no la controlamos y se infecta, ¿no? Y no hace lo sufrir. Otro ejemplo es Jesús. Jesús también tiene ira. También Jesús manifiesta la ira. Él no se conduce como un estoico, sino que, por ejemplo, manda con fuerza a Satán. Vete, Satanás. Y a Pedro que le dice, Señor, tú no vayas a la cruz. Dice, ponte detrás de mí, Satanás. Canta le decía, quítame mi vista, Satanás lo han traducido, ponte detrás de mí. Ah, bueno, entonces, ponte detrás de mí, Satanás. No te pongas delante. Como los chiquillos que te hacen tropezar, ¿no? Ponte detrás. Tú eres discípulo, no eres maestro. A los demonios, dice, Jesús lo increpó, cállate y sal de él. Al demonio, ¿no? Que tiene una persona, sea lo que viene, hijo de David, no sé qué, viene a por nosotros, cállate, sal de él. Al demonio no. A los cambistas, también arroja las mesas. Este relato es muy interesante. Dice que se acaba la Pascua y subió Jesús y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas sentados y haciendo una suerte de cordeles, lo echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí. No. Jesús ahí, el arrebato de ira, pero ira sana, porque lo que está purificando el templo lo hace por Dios. Está diciendo que se ha pervertido la religión, está tirando las mesas, pero claro, lo vieron como un loco, ¿no? Diciendo, mira este aquí que es el templo sagrado. La ira buena es cuando parte de algo que es racional, su objetivo es destruir el pecado, no al pecador, y luego es misericordiosa. En cuanto la persona se arrepiente, rápidamente perdona, que es como Dios tiene, dice, Dios es lento a la ira, es lento y rico en clemencia. En cuanto la persona pide perdón, la ira frena. Lo que quiere es corregir a esa persona, no hundirla, no machacarla, ¿no? En cambio, la ira mala lo que busca es la destrucción del otro. No se aplaca con el arrepentimiento, porque como busca venganza, no se aplaca. Y la mala, que es la que a nosotros nos interesa más, el resentimiento. Hay dos clases de ira desordenada.
¿vale? Hay muchos grados. Esta ira se distingue de la otra en que nos esclaviza, nos domina y nos oprime. Es importante eso, ¿eh? Eso sí vamos a insistir muchísimo. La ira nos oprime, nos esclaviza. O sea, una persona que siente ira de esta mala, raro el que no la siente, esa persona es esclava. No controla lo que hace, no controla sus sentimientos, no controla su corazón ni su vida. Yo conozco personas que están aquí y ven entrar a uno de esos y se va. Hay una comida en la parroquia, es una comida que en el patio hay. ¿Va a estar fulano? Sí, pues entonces no voy. Pero hombre, que hay muchas mesas, vete a otra mesa. No, si está fulano no voy. O sea que llega la cosa hasta no poder ni estar a 100 metros, ¿no? Cuando ya la cosa está... Eso es una opresión, una esclavitud. O sea, ¿yo por qué tengo que ir a un sitio, dejar de ir a un sitio y por qué está otra persona? Y parece que eso es un acto de libertad. No, tú te estás privando de ir a sitios y de ir a lugares porque sientes ir hacia una persona. O sea, eso es una esclavitud. No es... Bueno, estas cosas podemos contar en familia, en comunión, en bautizo, en mil cosas, ¿no? Y en familia protestant. Tiene muchos grados la ira. Empieza por la impaciencia, el mal humor, que eso sería una cosa, bueno, hay gente que está siempre enfadada. Luego pasa la irritación, que ya son arrebatos, hasta la violencia, que ya son golpes, palabras y ya escándalos, o el furor, el odio implacable y el rencor. El rencor, que nosotros tenemos como una cosa saludable, aunque no esté bonito decirlo, pero todo, es un extremo de ira, no es una cosa sana. Dos clases de ira tenemos. La ira que lleva a la violencia y la ira que lleva al resentimiento. La ira de ira se entiende mal, de la mala. La primera, la violencia, todos la conocemos, es una reacción aguda, rápidamente se manifiesta en el exterior, pero suele pasar pronto. A veces uno comete injusticias porque es desproporcionado, pero suele pasar pronto. Entonces, esta ira violenta, uno queda muy mal porque uno pierde los papeles, pero no hace tanto daño, ni al que la tiene, ni al que lo sufre, porque en el fondo todos nos conocemos y el primer día pues sí dice, oye, esta persona como se ha puesto, le he dicho eso, me ha montado, pero cuando ya nos conocemos muchas veces sabes que es así y a la mínima se encoleriza y le pasa un poco la mano, ¿no? Le pasa un poquillo tal. En cambio, esa de ellos no es tan dañina porque supuestamente es muy desproporcionada, ¿no? Y hace mucho aspaviento y mete mucho follón y bueno, no está muy bonito eso, no es. En cambio esta es más suave, mira que cada día esta mujer de verdad, está mucho más dura. Esta es la ira que se llama resentimiento. La palabra rencor en el castellano suena muy dura, dice no rencoroso, es un insulto muy fuerte, pero resentimiento es el sentimiento recocido, un reflujo. Cuando tenemos nosotros el reflujo de la comida que nos repite, ¿no? El ardor que pum, 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 y que no está ahí la comida que no termina de digerirse, eso sería resentimiento. Es un reflujo estomacal. Aristóteles dice que la ira más amarga y la más difícil, ¿no? La ira más difícil, los amargos. Y Santo Tomás, los amargados. O sea que ya se dio cuenta Santo Tomás y Aristóteles de este tipo de reacciones, ¿no? De amargura, amargo. Nada. Dale al rojo. No hace caso. Nada. Bien, esto es lo que yo quería decir antes, como una úlcera interior, ¿no? Es ese carbón que se va en eso. Muchas veces no tiene manifestaciones externas, ese tipo de ira, está uno por dentro frío, o sea, aparentemente frío por fuera, pero por dentro se está quemando, ¿no? Está ahí. Y además, la ilusión que uno tiene, que eso es lo que es que diciendo, me ha hecho tanto daño y tengo yo aquí, está ardiendo, cuando lo pille se lo voy a echar encima, ¿no? Y a ver si lo quemo. El problema es que tú tienes un mes, un año, para que el otro quemarlo 5 minutos, porque el otro va a salir corriendo cuando le suelte. Y tú has tenido que aguantar eso ardiendo un año. Es decir, que al final te ha hecho más daño a ti que al otro. Yo lo digo así un poco con los brutos, es más fácil dar bofetar y que te denuncie que tenéis un año ahí, porque eso te hace polvo por dentro y te hace polvo la vida. Hace que echar eso y echarlo fuera. O sea, esta técnica que la hemos aprendido, de guardar sentimientos, de justificar el sentimiento, tal, es dañina. Dañina para todo. Luego veremos las consecuencias en uno de los temas, si aguantáis leer esto y seguir. Hay un tema dedicado a las consecuencias del rencor y son durísimas las consecuencias que tiene de tipo fisiológico, de tipo psicológico, de tipo espiritual, de tipo social, de todo. O sea, que hace mucho daño este tipo y no somos conscientes del daño que hace. A nosotros. Por eso es bueno esto sanarlo y echarlo fuera. Yo creo que esto hay que echarlo fuera. Es un mal inferido, es una herida que no cierra ni cicatriza. Hay una especie de acidez ahí que no se cierra, es una herida que no se cierra, no se cicatriza, entonces está echando pus continuamente.
se mezcla la imaginación con la memoria y la inteligencia. La memoria es la que lo arranca. Es ver a la persona, lo ves y ya te acuerdas de lo que te hizo, de lo que pasó. O si no te falta ni que lo veas, pases por aquí, o sea, cualquier cosa que te lo recuerde, ya se activa todo el mecanismo. De la memoria se pasa a la imaginación, de la imaginación se pasa a la inteligencia, en fin, al final se produce un gran dolor, un gran dolor. La víctima de rencor dice, padece un sufrimiento terrible, es como el reflujo ácido de la memoria, ¿no? Se intoxica a sí misma, dice Marcel. O sea, una persona que se intoxica a sí misma, creyendo que va a intoxicar al otro que le ha hecho daño, se intoxica a sí misma. Esto lo quiero un poco machacar porque creo que es muy importante que lo tengamos claro. Que de todas las formas que podemos defendernos, el resentimiento es la peor, porque es un autocastigo. Es un autocastigo, es una autointoxicación. El resentimiento hace que se la vida se infecte y que dice, al final se crea un malestar generalizado. No están a gusto, no están a gusto nunca en nada. Es decir, te complica la vida, te rompe la vida, ¿no? Te hace mucho daño en la vida. Continuamente se está... ¿Terreno más propicio al resentimiento? Pues sí, hay personas que son muy susceptibles, que tienen complejos de sentimiento de inferioridad, celos, tal. Esas personas pues tienen más facilidad para hacer resentimiento. Personas más tímidas también, las personas que tienen más carácter, pues tienen menos propensión al resentimiento. Todos estamos expuestos, pero las personas tímidas tienen más, ¿no? A veces el resentido puede ofrecer la otra mejilla, nos enseñó el Evangelio, poner la otra mejilla, después de la bofetada, pero no por virtud, sino para designar su cobardía. El día que mande algo, que se preparen. Su rencor se podrá de manifiesto si algún día llega a ser fuerte o a tener mando social. Le decimos todos, si quieres conocer a Andresillo, dale un carguillo. Esta persona y tenemos un refrán que dice, no sirva a quien sirvió ni ama a quien amó. Esta persona que toda su vida está tragando y la han pisoteado, como la pongan un carguillo, tierra marinera, lo que llevan dentro en el cuerpo, porque como la han abusado, pues ahora todo lo que eso en esa clave, de machacar, de aquí mando yo, en fin, no quiero extenderme porque son cosas que no lo entendemos perfectamente. Hay vicios y pecados que hacen que entre el resentimiento y a la vez lo alimentan. Son más propensas. Personas que, por ejemplo, tienen orgullo, esas personas son más propensas al resentimiento. Nadie tiene menos tendencia a resentirse que quien teme la humillación. Y al contrario, decía Maestro Saracuta, al humilde nada le hace daño. Al humilde nada le hace daño. Parece que no somos tan humildes. Hay otra forma de orgullo que es cuando uno se hace ilusiones. Las ilusiones son casi reales. Por ejemplo, el tema de los catalanes que estamos viendo ahora. Esa gente se ha hecho ilusiones. Le han prometido ilusiones sus jefes y no van a conseguir nada. La decepción que les va a quedar, el resentimiento que les va a quedar, a ver cómo se canaliza eso, porque ahí hay mucha tralla. Porque se han hecho ilusiones. Y la gente, tú le creas una ilusión, como cuando tú le prometes a un niño, vamos a ir de viaje a Disney. Y el chiquillo está todos los días tal y cual, y luego le dicen, no hay viaje a Disney. Bueno, eso es matar al chiquillo, porque le has hecho la promesa. Eso hay que tener cuidado con las promesas y con las ilusiones, ¿no? A veces uno se hace la ilusión, mira, ha llegado un jefe nuevo, ay, pues este era amigo mío, ahora a mi hijo lo va a promocionar y lo va a poner en el mejor puesto y tal. A lo mejor el hombre pues, considera que no es el momento de cambio para acá, para allá, y tú te has hecho la ilusión de que te iba, y te sientes decepcionado hacia él, y le echas en cara que no te ha... También la envidia, los celos, también hacen muy eso, el resentimiento, ¿no? Cuando hay envidia entre hermanos, envidia entre amigos, envidia tal, pues lógicamente también hay más resentimiento ahí. El egoísmo, persona que es muy egoísta, que solamente quiere yo, y siempre yo y lo mío, pues también me piensa, porque no se puede seguir siempre con la suya, y son propensos al resentimiento, son propensos. Muy importante, el resentimiento nace de estos vicios, pero a su vez lo alimenta. Lo alimenta, o sea, el resentimiento alimenta el orgullo, alimenta la envidia, alimenta el egoísmo. Por último, vamos al perdón. ¿Qué hora es? ¿Cómo te hora? Y cuarto, ¿no? Vale. Bueno, pues el perdón. ¿Qué es perdón? Si no sabemos lo que es perdonar, no podremos perdonar. Vamos entonces a ver lo que es perdonar. Vamos a definir un poco. Hemos visto lo de la ira, que hay buena y mala, y lo del resentimiento. ¿Ha quedado claro el resentimiento o no? ¿O queréis que entre más en el tema? Vamos a repetir esto mucho, ¿eh? Hoy hacemos un poco una presentación. Lo vamos a trabajar durante las próximas sesiones, todas estas cosas mucho más, y con ejercicios y aplicándonos. Porque hablar de resentimiento es muy fácil. En cambio, buscar nuestros resentimientos, eso es más duro. Una cosa es hablar de que el resentimiento es muy malo, sí, pero entrar tú dentro de tu vida y decir,
vamos a dar un test, vamos a dar una serie de cosas para que busquemos, o sea, que vamos a ayudar a hacerlo, pero eso ya es maduro. O sea, no es lo mismo que decir, hoy sí, tengo más resentimiento, es decir, yo también tengo resentimiento, y eso no es sentido, que esto es resentimiento, ¿verdad? Es una cura de humildad y de verdad que es dura, hay que hacerla. Si queremos curarnos, primero un diagnóstico, ¿no? ¿Qué hacen los médicos? Pues llega allí y le dice, toma, entra por la puerta, toma una aspirina o toma un paracetamol. Tío, es que me duele la pierna. ¿Y qué me duele la pierna? Llevo ya, pues, bueno, pues lo que hacer. Hoy en día tenemos radiografía, tenemos un TAC, tenemos no sé qué, 20.000 cosas, hasta que tenga el diagnóstico y entonces pueda darte la medicina o la base. ¿Qué es el perdón? Primero vamos a ver lo que no es el perdón. El perdón no es, o sea, es más que aceptar lo sucedido. Muchas veces tienes que aceptar las cosas y seguir adelante. Eso es egoísmo también, sí. Y es bueno aceptar las cosas y seguir adelante. Pero yo puedo aceptar las cosas, seguir adelante y no perdonar a la persona. Bueno, yo voy a aceptar que esto se ha roto, lo acepto, no voy a hacer ilusiones, no voy a estar dándome yo eso, pero yo no perdono a esa persona que me ha hecho esto. O sea, entonces, el perdón no es aceptar la situación, aceptar las cosas, es más que eso. Hay una aceptación, pero es más. Perdón no solamente, o sea, vamos a ver, como digamos, definiciones imperfectas o incompletas. Todo es el perdón, todo. Es un proceso con muchas etapas, Segunda, es más que cesar en nuestra ira. Es verdad que hombre, el perdón conlleva no alimentar la ira contra la persona que te ha hecho el mal. Pero no se basta con eso. El perdón va más allá. El perdón llega a cambiar tu visión de esa persona y verla como es. ¿Y cómo es? Como tú. Un pobre hombre, una pobre mujer. Entonces, no basta con decir, voy a controlar mi ira, voy a intentar no alimentarla, no. Llega incluso a cambiar la actitud y comprender al ofensor, porque así podemos realmente perdonar. Es más que tener una actitud neutral hacia la persona. Pues yo, con no guardar resentimiento a esa persona, ya tengo bastante. Yo, padre, lo he perdonado, pero en su casa es y yo en mi casa. Lo he perdonado, pero cada uno en su sitio. Pues no lo has perdonado. Porque perdonar no solamente es decir, no le guardo resentimiento, es algo más. Y es llegar incluso a poder perdonar de verdad. Y esto es lo más difícil del perdón, yo lo digo. Lo más difícil es llegar a... Porque nunca va a ser la relación como fue antes. Nunca. Es distinta. Pero sí que se puede llegar a ver a la persona y a perdonar. No basta solamente con decir, no voy a sentir resentido hacia ella. O sea, eso es, digamos, quedarse a medio camino. El perdón es mucho más. Más que sentirme bien. Claro que queremos sentirnos bien. Y con el resentimiento no podemos sentirnos bien, nos impide sentirnos bien. Y por eso lo sabemos que no se puede estar uno a gusto, no hay uno feliz, guardando el resentimiento. Porque no te das cuenta al final que algo no funciona bien. Porque es que llevar eso ahí tanto tiempo, pues no te hace bien, claro. Eso es como que tiene una infección y no se la cura. No está feliz. Continuamente está envenenado. Y uno está envenenado por nada. Si está uy, qué buen día, se levanta uno, uy, qué buen día, uy, hace un día hoy para comerse, un día de estos de primavera, uy, que viene, pasa por allí, tal, uy, ya va a plantar el día, ya va a echar el día. Así, o sea que, en fin, yo creo que la idea no solamente es decir, voy a sentirme bien, que esto es muy dado hoy, vamos a hacer yoga, vamos a hacer un reiki, vamos a soltar las energías negativas, vamos a coger, a llenarnos del aura, de las chakras, de acá para allá, está muy de moda eso, todo eso de tal, pero al final, si no hay perdón, eso está ahí, y a la mínima de nada, sale otra vez. Ahí. Entonces, es verdad que el perdón lleva como fruto sentirse bien, pero no se puede centrar el perdón en sentirse bien. Son dos cosas, no son causa-efecto. Más bien al revés. El sentirse bien es la consecuencia. Cuando uno perdona, se siente bien. Hay muchas cosas en torno al perdón. Y la primera y principal, creo yo, es que si yo puedo perdonar a otra persona, es decir, que si el otro que me ha hecho a mí tiene perdón, yo también lo tengo. Y si él no lo tiene, yo tampoco lo tengo. Claro, vivir sin perdón, ¿quién está libre de pecado? ¿Quién no ha hecho en su vida algo que tenga que arrepentirse? Entonces, o hay perdón para todos, o no hay perdón para nadie. Porque no puede ser la ley del embudo. Ese no, yo sí, a mí que me perdonen, pero ese que no lo perdone. Si Dios perdona, perdona a todos. Yo quiero que me comprendan, me perdonen, me disculpen. Y esto es fácil verlo, luego es difícil hacerlo, que yo no entro, pero digo que veamos las cosas primero claras. No es excusar al agresor, muy importante. A veces a los cristianos no han acusado de eso.
O sea que entonces a ti un tío te está dando bofetada y tú la otra mejilla, ¿no? ¿Y a cuántas veces? 20 veces te partas la cara, ¿no? ¿Qué justificamos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Y este padre que me ha pegado a mi marido, bueno, tú tienes que perdonarlo porque el matrimonio, pim pam, porque me está pegando toda la semana una paliza. Bueno, pero eso en el fondo es porque no querrá, porque el matrimonio, el amor, si es maltratador, maltratador. Es un hombre desquiciado, es un hombre que está enfermo, pero puede ser que le digamos a la persona, tienes que perdonarlo. Así, o sea, entendiendo perdón, porque ponga la cara allí de la parte toda la semana. Eso no es. No es excusar a la persona. Desvirtúa el verdadero perdón, haciendo pensar que perdonar significa conformarse con ser una persona golpeada, abusada o abusada, permitiendo que estas situaciones continúen solución. Pero no así. Perdonar significa admitir que lo que sucedió estuvo mal y que no debería repetirse. Esas dos cosas hay que grabarlas. O sea, cuando hablamos de perdón, no estamos justificando lo que ocurrió. No, lo que ocurrió estuvo mal. Ahora, el bien puede más que el mal. Pero no decimos, esto es muy típico, no, si a mí no me ha hecho daño. Perdone usted que le he ofendido. No, a mí no me ha ofendido. O muchas veces decimos, no, si no ofende el que quiere, ofende el que puede. Y tú conmigo no puedes, tú eres una porquería, tú no tienes mi categoría. Eso son estupideces y tonterías para justificarnos y tal, y orgullo barato, pero que en el fondo te ha hecho daño a esa persona. A veces queremos, como ya veremos el próximo día, los mecanismos de defensa que tenemos para este tipo de cosas. Hoy no quiero liarme más porque no todo el curso. Muy importante, lo que sucedió estuvo mal y no debería repetirse. Luego, justificar maltrato en absoluto. Es más. Yo he cogido esta metodología, como dice, la más completa y la más eso, pero hay otros caminos que lo primero que dicen es se empieza porque cese la agresión. O sea, el primer paso es que cese la agresión. Si me está agrediendo, no se puede hablar de perdón, porque hay que buscar y cómo se encuadra. Cada parte de esa persona, tiene que buscar mecanismos, o si hay que llegar a la justicia, tiene que llegar a la justicia. Pero el primer paso es que cese la agresión. Pero esto es importante remarcarlo, ¿eh? A veces se va a entender, porque el Evangelio es así en frase y contexto, es que el Señor dice que ponga la otra mejilla. Pues eso del matrimonio es, hombre, mujer, tienes que poner otra mejilla a tu marido. O sea, ¿cuántas mejillas tengo que poner? ¿Cuántas golpes tiene que dar? ¿Cuántos maltratos? ¿Cuántos palos? No. Eso se aplica, perdón, eso se aplica a la agresión física o también a la psicológica. Lo mismo, no hay diferencia. O sea, una persona que te ha maltratado, que ha abusado de ti, no estamos diciéndole con el perdonar, diciendo, tienes que perdonar y olvidar, como si no hubiese pasado. No, sí ha pasado. Eso ha pasado. Y no debería haber pasado. Y no debe pasar más. Ahora hablamos de perdón después. Pero primero, lo que pasó, pasó. No se olvida, porque pasó. Es histórico. Lo que se hizo estuvo mal. No debería haberse hecho. Y no debe repetirse más. Y ahora ya vamos a ver el perdón. Pero primero es para... La última. Sí. Que es lo más decisivo aquí, yo creo. Bueno, muy decisivo. Perdonar significa admitir que lo que sucedió estuvo mal. ¿Por qué? ¿Solo por la parte del ofendido? ¿O tienen que darse el reconocimiento de ambas partes para que a mí no me quede resentimiento? Hombre, aquí partimos de que yo soy el agredido. Partimos de un caso, digamos, hipotético puro. Luego la vida es mucho más compleja, porque a veces tú me das y yo te devuelvo. Entonces, al final, a lo mejor tú me has dado una bofetada y yo te he dado con una estaca. Entonces habrá que ver quién es aquí el agresor y quién es... La casuística luego es muy difícil. Pero yo estoy hablando en genérico. Que nosotros lo que queremos afirmar, a mí lo importante es esto. No, con perdonar no excuso yo la agresión. O sea, no estoy diciéndole... pues es que mucha gente dice, no puedo perdonar, porque si perdono estoy diciendo que está bien. O sea, por ejemplo, este hombre ha destruido la vida de mi hija. De una madre, ¿no? Este hombre ha echado papique la vida de mi hija y de mi nieto. Y me dice usted que lo perdone. Entonces, ¿que eso está bien, lo que ha hecho está bien? ¿Estoy yo justificando que...? No estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal. Que perdonar no significa reconocer que aquello estuvo bien, no estuvo mal. Que a veces tenemos un mecanismo hoy en día, somos muy poquitas, de decir, no, tú no, quita la importancia, no existió, si tú estás por encima, estás más allá, si te elevas y estás aquí. No. Las cosas ocurrió y estuvo mal. Y no debe repetirse. Ya después hablaremos de perdonar, pero eso después. Lo que sí está claro es que perdonar no es excusar la cosa. Eso es lo que quiero insistir, porque a veces no estoy mucho...
Tampoco es más que olvidar los malos recuerdos. A veces dice una persona, padre, yo perdono pero no olvido. Son muy frecuentes, lo hemos escuchado todos, perdono pero no olvido. Claro, es que no puedes olvidar. Es que si tú confías en una persona y esa persona te hace una faena, sin venir a cuento y sin venir por qué, pues eso te queda a ti grabado en tu vida con una persona que quieres mucho y es como una herida grandísima. ¿Cómo va a olvidar eso? Tienes que borrar el cerebro y no podemos hacerlo. Entonces, pedirle a la persona que borre el recuerdo es que no lo puede borrar. Lo que sí vamos a pedirle y en el camino lo haremos es que ese recuerdo no nos produzca ansiedad, no nos produzca malestar, no, que podamos sanarlo. Esto es como cuando te hacen una cicatriz, ¿no? Lo que no podemos es tener la carne viva, pero la cicatriz va a quedar para siempre, te queda una marca. Curiosamente, dicen que la cicatriz, bueno, no sé, pero dicen que donde se cicatriza, esa parte ya es más fuerte que el resto de la piel, pero que se va a quedar para siempre, esa cicatriz. Entonces no es decir, a veces como entramos en esto de que olvidar, ¿no? Además Jesús te dice que perdones, no que olvides. Luego podéis recordar lo que queráis, no tengáis problema de decir yo perdono. Ahora muchas veces detrás de esa frase perdono pero no olvido, lo que está en el fondo es que no perdono. Queda muy bien decir perdono porque soy cristiana y si no, ¿cómo tomo la comunión? Va a decir el cura, pues si no perdonas no puedes tomar la comunión porque no eres cristiana. Pues sí, yo sí perdono, pero no olvido. Y ese no olvido, en el fondo es no perdono. Pero realmente no hay que olvidar. Lo que vamos a intentar nosotros, con la ayuda del Señor, lo digo ya de antemano, es que esos recuerdos sanen, de forma que no nos creen malestar, pero van a estar siempre ahí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, me acuerdo de la nieve del invierno y del frío que hizo, pero no me da frío. Yo digo, uy, que pasé un frío aquel día, pero ahora mismo no siento frío. En cambio, cuando el recuerdo está herido, lo recuerdo como si fuera otra vez vivo, se actualiza y me crea un malestar generalizado. No sé si explico la comparación. Lo que se trata es decir, no olvidar lo que ocurrió. Es decir, yo me acuerdo del invierno y que es un día de frío, que pasé más frío allí porque no me fui preparado. Y yo me pasaba a veces en los viajes, ¿no? Que dice, uy, va a hacer mucha calor, vamos todos allí y tal, y luego hace un frío de perro y pasamos un frío, o al revés, ¿no? Al revés es más fácil de quitar ropa, pero... Y dice, uy, qué frío pasé aquel día. Pasa que yo ahora mismo no siento frío, lo tengo un recuerdo sano. Ahora, si yo tengo un trauma, cuando yo recuerdo eso, que suelen ser estas cosas, como yo eso lo tengo en carne viva y tengo el sentimiento, es que es como si fuera otra vez ahora mismo. Por eso no me deja vivir. Porque es como si se actualizara todo esa es la intoxicación. Es decir, no es que yo tuve una enfermedad, es que la tengo todavía. No hay diferencia. Entonces, lo que vamos a intentar es, echando todo el veneno fuera, que quede el recuerdo sanado, con la ayuda del Señor, que eso es el que va a sanar. Eso también os digo, esto es un camino espiritual, no un camino psicológico, aunque vamos a usar mucha tecnología psicológica, porque ha entrado en el lenguaje nuestro y porque es sabia y es sana, pero es un camino espiritual. El que sana es Jesús. Es el que sana. Ahora hay que saber cómo hacer las cosas y el camino andarlo bien. Y eso es lo que vamos a intentar ayudar en este camino. Por eso es un camino en el que vamos marcando el camino, pero hay que andarlo vosotros. Sigo que esto va a acabar. Entonces dice, el perdón cambiará el modo en que recordamos el pasado. Este dejará de estar marcado por la angustia, el temor y la ansiedad. Es decir, vamos a trabajar la transformación de los recuerdos. Ahora veréis que hay uno de esos términos y se habla de eso. Más que controlar los nervios. Es verdad que hay que aprender a controlar la ira, incluso intentar superar ese estado de nervios. Bueno, pero es mucho más que eso. Es un paso, pero yo puedo controlar los nervios y la ira y no perdonar. Y nosotros entendemos, es un paso, pero no es. Tampoco basta con decir te perdono. A veces el te perdono se ha usado mucho en una especie de desprecio, ¿no? No, te perdono. Y total, tú eres un pobre desgraciado, te perdono. No es, tampoco ese tipo de perdón, ¿eh? Como si fuera una especie de desprecio, de toque hiriente, que también se da mucho en la literatura. El perdón como un desprecio. No. Perdonar es una cosa muy seria, que es lo que hizo el Señor con nosotros en la cruz, y es hacer lo mismo. Es decir, es repetir, el perdón viene, el poder viene de la cruz del Señor. Y perdonar es crucificarse con Cristo. No es una cosa de superioridad, es decir, tú eres una porquería, te perdono. Tú eres un pobre desgraciado. No es eso. Tampoco se identifica con la reconciliación. Este es otro tema también que tenemos muchas veces una especie de conflicto, la reconciliación. Yo resulta que he tenido con una compañera, con un compañero, un conflicto, yo creo que me la ha jugado, me ha hecho daño, y yo, pues la relación se ha resentido, ¿no?
Y ya pues yo también pues, le he dicho total, que no hemos enzarzado y no hemos cargado relación. Una relación que era muy bonita, de mucho tiempo, pero como yo me sentí ofendido y le he dicho las cosas, nos lo ha tomado mal, no lo hemos cargado. Ahora yo quiero hacer el curso de perdón, porque yo no quiero estar así. Yo sufro recordando esto, y acabé diciendo con los amigos que éramos, y ahora cuando la veo a esta persona me pongo malo, y yo quiero sanar esto, no quiero tener esos sentimientos, ni quiero estar. Entonces yo me pongo y hago mi curso de perdón. Pero claro, la otra persona no quiere hacerlo. Siguen sus 13 de que yo lleva razón, de que ya tal, y no quiere hablar. ¿Qué pasa? ¿Entonces no puedo yo vivir el perdón? Pues sí. El perdón es cosa personal. La reconciliación es de dos. Entonces, para que haya reconciliación hace falta que los dos quieran. Que los dos hagan el proceso de perdón. No depende de mí. Pero para el perdón no hace falta que el otro quiera. Basta que yo haga mi... No sé si explico esto. La reconciliación es que a veces dice, vea, yo es que no te gusto porque yo lo he perdonado, pero es que no me habla, ¿qué hacemos? ¿Lo has perdonado? Tú has sanado tu relación, tú estás libre, esa persona. Si la has perdonado de verdad, no debe producirte malestar cuando la veas. Es más, estarás deseando que esa persona también se sane y a lo mejor tu perdón le cambia la visión y tal. Pero lo importante es que tú hagas tu proceso, tu parte. Sería ideal que los otros hicieran su parte, claro. Sería ideal los dos a la vez, pero a veces no vamos al mismo ritmo. Tú a lo mejor tienes uno eso y... Aquí, por ejemplo, estoy viendo hombres, ¿cuántos hombres hay? Levanten la mano. 3. ¿Que son más buenos los hombres o las mujeres más malas o qué? Se lo dije al obispo cuando le comenté lo del perdón, me dijo, ay hombre, digo, a la verdad hay menos. Digo, en la cuenta que tengo total, digo, hay por cada hombre 4 mujeres. Dice, es que el hombre se perdona de otra forma, ¿no? pero es decir, por ejemplo, si hay un conflicto de pareja, pues muchas veces uno quiere arreglarlo y el otro no quiere, o lo niega. Y es complicado eso, porque yo a lo mejor si veo que esto no funciona y quiero poner de mi parte y quiero tal, pero el otro dice, no, yo mediadores nada, ni psicólogo, ni cura, ni nada, a mí no me deja ver el rollo, que yo no quiero saber nada, y se planta ahí en plan de cerrarse y es muy complicado arreglar las cosas, ¿eh? Bueno, por lo menos que terapia matrimonial lo que estamos haciendo, que es perdón, el perdón se puede hacer solo, que sepáis. Bueno, pero que se puede tener lo del perdón, que no haya reconciliación. Exactamente. Se puede sanar uno Sí. sin que el otro no quiera, Sí. que quiera o no quiera. Porque el perdón es un regalo que Dios te hace a ti y que tú puedes hacer a otro. Entonces es una cosa es una decisión más ver. Es un regalo que Dios te hace a ti, a Jesús, y tú lo puedes dar a otra persona. Y Él puede decir, pues no quiero tu regalo, pero yo te lo doy. Yo te doy el perdón, es mi decisión, te perdono, te lo doy. Tú harás lo que quieras. Yo lo que intenta el perdón es que esa cadena que tú tienes, que te tiene esclavizado, tú la puedas romper. Me tengo que ir. Muy bien. Me voy a final. Muy bien. Bien, terminamos entonces lo último, la reconciliación, lo hemos dicho eso. ¿Qué es el perdón? Positivamente, el perdón es una decisión. En primer lugar, eso es muy importante. Esto como el amor, ¿no? Son decisiones, por eso podemos trabajarlas. Si dependiera del otro, no podríamos trabajarlo. Porque yo no tengo autoridad sobre el otro, pero sobre mí sí. Es una decisión. Es ver más allá de los límites de la personalidad de otra persona, de sus miedos, sus dolores. Es verlo como persona. O sea, aquí por ejemplo que pone Zamporsky dice, es ver la luz de la lámpara y no la pantalla. Es ver el fondo de la persona y no solamente... Claro. O sea, hoy en día la concepción que tenemos nosotros, antiguamente nos decían, pecado mortal, tal, listo papeles, pecado venial, bueno, no. Pero nosotros tenemos hoy otra visión donde la persona no está entera alguna. Tenemos una visión mucho más natural, más orgánica. Imagina un árbol. Un árbol puede estar sano y una rama está enferma. ¿No? Una rama está enferma, pero el árbol está sano. Bueno, pues el perdón lo que lleva es ver a la persona que te ha ofendido así. No toda está enferma. Es una rama la que está enferma. Pero no te deja ver esa rama al resto del árbol. Lo que intentaremos con el perdón es que tú puedas ver que esa persona tiene esa rama enferma, pero el resto sigue siendo bueno. De esa forma tú puedes entenderla mucho mejor y puedes perdonarla. O hablando cosillas así. Entonces es una decisión. La decisión de decir, pues yo quiero ver, o sea, yo compartí con una persona 30 años de amistad y yo no puedo decir que esa persona es un demonio. Porque he estado 30 años con ella viviendo y he visto que era una buenísima persona. Ahora, ¿me ha hecho una cosa mal? Pues sí, porque una rama está podrida. Una rama o una rama de raíz o lo que sea, pero no toda la persona. Y
y a veces el resentimiento nos hace ver a toda, demonizar a la persona entera. De forma que todo lo que haga es malo. No, tiene una parte mala, pero no tiene por qué ser toda la persona mala. Como tú también tienes unas ramas malas y no toda tu persona es mala. Entonces, pues, es ver a las personas como son. Ayudar un poquitillo a todo eso con la ayuda del Señor. Entonces, el perdón no es eso. Primera idea. Segunda, es una actitud. Es elegir mirar a la persona percibiendo en ella de otra forma. Es cambiar la percepción de la persona, que es lo que vamos a intentar nosotros hacer, cambiar la percepción de la agresión y cambiar la percepción de la persona que nos ha agredido. ¿Y cómo vamos a cambiar esa percepción? Vamos a meter al Señor dentro. Entonces vamos a ver la cosa desde el Señor, no desde nosotros. Nosotros ya está claro que somos las víctimas, o somos los perjudicados, o somos los que tal, o a lo mejor también tenemos parte, pero vamos a intentar que en este proceso entre el Señor. Y Él nos va a dar una perspectiva nueva. La fe nos va a dar una perspectiva nueva. Vamos a entender que a veces las heridas tienen un porqué, o un para qué, un porqué, un para qué, que Dios se aprovecha incluso de los males y de los pecados humanos pues, para sacar cosas buenas, y vamos a ver cosas desde Dios que no veemos ahora mismo. Entonces, ese es un poco, es un cambio de actitud, de percepción, ¿no? Es un proceso, el perdón es un proceso. Como cualquier cosa natural, es un proceso que está teniendo, va creciendo. Es decir, que nosotros vamos a empezar un camino que yo espero que vosotros ya sigáis toda la vida. Esto es ponerlo en camino. No creáis que vamos a salir de aquí en 2 o 3 meses diciendo ya tengo todo lo... No, pero sí lo esencial lo vamos a trabajar y a ponerlo en un camino, ¿no? Un proceso que irá creciendo. Queremos que vaya creciendo mucho. Y por último, es una forma de vida. En definitiva, es vivir en cristiano. La virtud esencial del cristiano es el perdón. Lo que hizo el Señor con nosotros fue perdonarnos. O sea, digamos que Jesucristo quería salvarnos y no encontró la forma porque Él intentó contarnos parábolas, hacer milagros, tocar nuestro corazón, nuestra libertad, y no le funcionó. El sistema no le funcionó, por las buenas. Entonces Él comprendió que la única forma de salvar la humanidad era entregarse a Él y perdonarnos. Entonces Él cogió el camino del perdón para salvarnos. Y por eso, como es un camino, es una forma de vida, el cristiano, por esencia, es como Jesús, es perdonador. Sabe perdonar y es perdonado. Es perdonado. Bien, por terminar un poco el curso, para que veáis lo que falta que va a tener, vamos a empezar la semana que viene con los rencores. Vamos a trabajar primero descubrir los rencores o los resentimientos. Creemos que no tenemos, pero sí tenemos. Eso es lo que te iba a preguntar antes. ¿Qué diferencia hay entre el rencor y el resentimiento? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra rencor suena muy fuerte, el resentimiento suena más suave. Entonces vamos a usar para resentimiento, pero vamos, llámale como quieras. Herida, me da igual por el que la llamas. Yo el nombre me da igual. Lo que importante es que la experiencia. Es que a mí me han hecho un daño y yo no termino de perdonar eso. Con lo cual eso se va a convertir en un problema. Y eso me está haciendo daño, me está intoxicando. Porque normalmente cuando naces, mira, tú tienes una herida, te hace un rasguño, pues eso te tarda 15 días en curarse y ya está curado. Pero cuando eso está ahí toda la semana y lleva casi un año y sigue echando, dices, aquí hay algo malo. Tengo que ir al médico porque esto no está bien. Aquí hay algo tal. A lo mejor hay una infección, que te diste con algo que estaba infectado, una gangrena o ya cosas más cortas. Entonces, eso. Lo normal es que los roces de la vida, todos tenemos roces en la vida. O sea, y a lo mejor hoy me pillas con el cuerpo mal, no he dormido bien, o estoy enfadado con los catalanes esto, o me ha hecho en el trabajo el jefe algo, y viene y dice, padre, déjame a mí ahora mismo de... Y dice, oye, el cura cómo me ha tratado, pues sí, me ha pillado malamente. Pero bueno, si hay buen eso, pues al día siguiente me pilla bien y se ha pasado nada, no pasa nada. Ahora, cuando ya la herida llega más y ya es que eso es más grave. Entonces ahí estamos, o sea, roces normales, pero cuando el roce se convierte en una de esas, ahí hay ya otro problema. Entonces vamos a trabajar los rencores. Primero de todo, vamos a partir con la parte más fea, ¿no? Es ver nuestro resentimiento. ¿Qué resentimiento? ¿Qué mecanismos tenemos para no verlo? Porque tenemos unos mecanismos que hemos creado, o que no, bueno, son naturales, los hemos creado, que para no ver esos resentimientos. Vamos a trabajar eso. Después vamos a reconocer nuestros rencores, nuestros sentimientos, daremos una pauta, y luego las consecuencias que produce el rencor. Vamos a trabajar durante un mes en los rencores, los sentimientos que tenemos. Y veremos que salen cosas, ¿eh? Están escondidas, pero salen cosas. Y esto, os digo otra cosa, esto es como una madeja. Que empieza a tirar, salen cosas. Lo aviso. No nos asustemos, ¿qué tal? O sea, nos vemos muy buenos y ya veremos que no somos tan buenos. Que tenemos ahí nosotros nuestra chaquita. Bien. Después pasaremos a la siguiente. Como perdonar es una decisión, pues, ¿queréis perdonar o no? Tienes que decidirte. Hay que decidirse. Sondeando nuestra voluntad, pues veremos que no queremos. No queremos. En el fondo no queremos perdonar.
Tenemos muchas formas muchos vericuetos para buscarnos y decimos, es que si lo perdono, igual me hace otra vez la faena. Tengo miedo a que me la repita. Es que si lo perdono... Exacto. O estoy diciendo que lo que hizo está bien, que aquí no pasa nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Si ha pasado. Es que si lo perdono, ahora yo que estoy un poco esa cabeza, estoy por encima, ahora ya pierdo yo esa posición. Pero claro, yo soy ahora la víctima, soy el ofendido, soy el tal, y estoy yo aquí, y la otra está, ¿me perdonas? No te perdono. Y ahora si me bajo del burro, ahora somos otra vez iguales. En fin, que hay una serie de mecanismos, lo veremos también. Y por último, acabaremos diciendo, el perdón es una gracia, la gracia la da Dios, y la gracia hay que pedirla. Hay que orar para que nos dé el Señor la gracia de perdonar. Y creo que os enseñaremos a orar para pedir el perdón, porque veréis que con vuestras fuerzas no podéis. Si pudierais perdonar, o supierais perdonar, no estaríais en el curso, no tenéis trabajo. Pero es una gracia, la gracia de perdonar. En su momento, ¿eh? No, ahora no hay que perdonar, ahora hay que sacar los resentimientos, o sea, las heridas, ¿vale? Que la gente el primer día ya quiere empezar a perdonar. No, primero hay que sacar toda esa y luego ya vendrá el perdón siguiente. Bien, por último ya empezamos el perdón, lo que es el camino propiamente, que será apartado 3, que esto será más o menos en 6 semanas o por ahí empezaremos, y ya son el proceso para perdonar. Lo digo porque en la primera etapa no vamos a perdonar nada, vamos a sacar toda la herida. Entonces no vamos a perdonar, porque no queremos expresar el dolor que nos han hecho y queremos sentirlo, ¿no? Y dejarlo expresarse. Ya más adelante perdonaremos, pero ahora no hay que perdonar, ¿vale? Este mes de octubre en la feria no perdonéis nada. Al contrario, el cura os da permiso para odiar. Es que el perdón se puede entender como muchas veces dos personas o dos críos se enfadan y se vengan, dile que te perdone, que te perdone. O puede ser un perdón interior, porque hay veces el perdón es muy profundo y tú no vas a buscar a esa persona a decir. Claro, ya veremos, eso lo veremos al final. Es que muchas veces adelantamos pasos y nos ponemos a ver ya soluciones, no busques soluciones. Ahora, este primer mes, lo que vais a hacer el curso es no perdonar. Al contrario, ¿vale? Pasar a factura. Luego, después ya, claro, es que luego cuando toque perdonar no me caiga ahora con los rencores otra vez, porque entonces no toca perdonar. Ahora es aprender a dominar la ira, ideas que hay que corregir, tomar conciencia de los dones que he recibido, compartir con Jesucristo los ritos dolorosos, y aquí ya haremos también un poco de oración, de retiro espiritual, para compartir ese dolor con el Señor, trabajar la comprensión con el que me ha hecho daño, la compasión con el que me ha hecho daño, transformar la memoria de los dolores, las lecciones que sacamos del perdón, y el paso difícil que es mostrar el perdón al ofensor. Y ahí veremos si se puede mostrar, a lo mejor se ha muerto la persona que me ofendió, o a lo mejor se ha ido a otro país, o a lo mejor no es momento de decirle ahora sacarle eso porque no lo va a entender. Pues eso ya veremos lo que hacemos. Me pides perdón a mí, que te perdono yo. Y por último, ya la última etapa, es experimentar la libertad de perdón. Perdón, la confesión y perdón, la libertad. Y esto es un poquitillo. Ahí os dejo una pregunta muy importante. Hay que apañar un cuaderno para ir tomando eso. Yo dejo una pregunta al final, ¿no? Déjame la pregunta Esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué promesa contiene para ti el perdón? Libertad, alivio, paz, armonía, alegría. O sea, ¿qué esperas tú del perdón? ¿Qué esperas lograr? Pues mucha gente dirá, vamos, pues mira, yo quiero quitarme un peso que tengo encima, o espero vivir más feliz, vivir más tranquilo, o estar más en paz, o qué, bueno, pensadlo un poco, ¿qué esperáis de este curso, del perdón? ¿Qué esperáis? ¿Qué promesa hay? ¿No? Porque hay una promesa del Señor ahí y tal. Ya ves que es un camino personal, es un camino que hay que andar, que hay que trabajar, es un camino pues, psicológico, porque vamos a tocar muchas cosas que son heridas psicológicas y, bueno, y otras que no son tan psicológicas. Y luego un camino espiritual. Nosotros vamos a dar la perspectiva espiritual, es decir, queremos que el Señor entre ahí, en esos sufrimientos, en esas heridas, en esos dolores, y la sane, porque Él es el médico, ¿vale? No soy el médico, yo voy a acompañar a Jesús, lo voy a llevar a Jesús. ¿Y está? ¿Vale? Pues nada, nos iremos viendo si perseveráis.